Hola a todos y todas. Les damos la bienvenida a la Mesa de Culturas, Territorios y Procesos Históricos del Coloquio Cuerpos Expandidos, primer encuentro virtual interdisciplinar sobre la experiencia corporal y el conocimiento. Esta es una iniciativa del Centro de Investigación sobre Cuerpos y Experiencias CICE, con el apoyo de la Pontificia Universidad Javeriana y la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad. En esta oportunidad contaremos con la participación de Daniel Mateus Arciniegas, sociólogo y magíster en antropología de la Universidad Nacional de Colombia, de Edwin Moreno Carreño, sociólogo e instructor de yoga, de Paula Vivas Sánchez, socióloga y aspirante a maestra en antropología de la Universidad Nacional de Colombia, con la participación de Andrés Felipe Vélez Martínez, actor corporal, docente e investigador social, aspirante a maestro en Historia del Mundo de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España, y de Juan Sebastián Zapata, sociólogo, magíster en antropología de la Universidad Nacional de Colombia y etnógrafo de la Sierra Nevada de Santa Marta. En esta oportunidad contaremos con la moderación de Samuel Vanegas Maecha, profesor asociado del Departamento de Sociología de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia. A continuación, presentaremos las videoponencias de nuestros participantes. Muchas gracias y esperamos que este espacio sea enriquecedor. Padre nuestro que estás en el cuerpo, pensamiento religioso y cuerpo humano entre los Ik de la Sierra Nevada. La noción cristiana que supone un Dios reposando en los cielos tiene efectos concretos y emotivamente poderosos para aquellos que se acogen o que se han formado siguiendo este tipo de religión. Su localización en lo alto denota omnipresencia y una separación tajante del plano mundano y mortal. La promesa de una morada celestial determina parte del comportamiento de quienes ansían la redención divina. ¿Qué sucedería entonces si esta deidad suprema no residiese en los cielos, sino en el cuerpo humano mismo? Guardando las proporciones, tal es el caso del pensamiento religioso Ik. No es fortuito, por lo tanto, que el Padre Nuestro del cristianismo evoque el título que encabeza esta intervención. Más allá de un juego de palabras, mi escogencia responde a un intento por hacer familiar y poner en contexto algo que en nuestra sociedad puede parecer inconcebible. No obstante, entiendo que este recurso analógico es problemático. Por tal razón, quisiera aclarar que mi propósito no es el de establecer un comparativo entre ambas religiones, sino explicar por qué para los indígenas Ik el organismo es habitáculo de las deidades. En este sentido, cabe preguntarse, ¿cómo es posible que su Dios más prominente resida en el cuerpo humano? ¿Cómo esto orienta su acción y su experiencia corporal en la cotidianidad? Iniciaré con la versión sintetizada de un relato mitológico que registré durante mi última visita a la sierra. En esa época todo era como niebla, no había persona como ahora, era un viento oscuro totalmente. Entonces apareció Cacuceranco, que sí que era sabio, y se puso a crear el mundo. Un día vio a una niña negrita, negrita, y le gustó mucho. Cuando ya pudo, Cacuceranco agarró a esa muchacha que se llamaba Seinecn y la volvió polvo negro, como tierra. Entonces ahí cogió un pucho y le hizo forma de cuerpo, con los pies, las manos, los ojos, el seso, la tripa, todo, todo, para que ella andara como nosotros. Por eso es que cuando uno se muere se vuelve un polvo negrito, se vuelve como tierra negra. Con el tiempo, en el cementerio hasta el hueso se polvoriza y cambia de color, porque eso es que Serancua hizo nuestro cuerpo. Este fragmento, enunciado por un mamo del suroriente, ilustra la gestación mítica del cuerpo Ik. En sus palabras destaca la figura prominente de Kaku Serancua. Kaku en su idioma quiere decir padre. Serancua, por otro lado, es el nombre del creador de la Sierra Nevada y progenitor primitivo de los seres humanos. Para los Ik, todo lo que compone el mundo fue forjado en tiempos antiguos por poderosos seres mitológicos, que en principio fueron gente, plantas o animales y con el tiempo adquirieron el carácter de padres y madres espirituales. Cada una de estas entidades cuenta con genealogías, subjetividades, fortalezas y debilidades propias. No obstante su origen temporal, su injerencia en el mundo se ha perpetuado hasta la actualidad y sus decisiones determinan buena parte de la vida en sociedad Ik. Para efectos de la argumentación propuesta, dichos seres pueden ser entendidos como deidades. Ahora bien, para comprender a cabalidad su vínculo con el organismo, primero es necesario abordar dos conceptos concretos. El primero de ellos es Tikurigum. Los Ik segmentan la realidad en dos partes opuestas, pero complementarias, una material y una espiritual. Esta última denominada Tikurigum. Mientras que la primera se referencia a lo tangible y lo fáctico, Tikurigum se refiere a la esfera de los padres originales, de los dioses.
La existencia de ambas dimensiones depende de su interdependencia. Ninguna de las dos tiene valor intrínseco por sí misma, sino únicamente en relación con la otra. Por tal razón, la llamada parte espiritual no funciona como un espectro celestial o etéreo que deambula por el aire. Para los Ik, es claro que Tikurigun opera en un plano mundano, terrenal. Lo espiritual va cargado de materia y lo material se espiritualiza. Esto, consecuentemente, implica tensión. Los sentidos de las deidades están puestos sobre lo que acontece y cualquier evento material las afecta y alerta. Su vigilia y manifestación es cuestión de incertidumbre y angustia permanente. Igualmente, se asume que los padres de antaño transmitieron dentro de sus procesos creativos parte de su energía y esencia. Esto quiere decir que cualquier ser vivo, objeto, lugar o elemento natural porta en sus entrañas una extensión de los dioses. Claramente, el cuerpo humano no escapa a esta interconexión, y allí es donde entra el segundo concepto que quisiera abordar, Angue. Básicamente, el angue es una sustancia vital que fluye por un gran conducto ramificado que se desprende de la parte espiritual del mundo, penetrando al organismo humano y a todos los seres vivientes. Dicen los indígenas que, comillas, el angue va por unos hilos parte espiritual que nos conectan con todo, con los padres del mundo, con los dueños del todo. Ahora, es necesario precisar que este flujo energético es bidireccional. Como sustancia medial, el angüe puede ir y venir por la ramada de hilos que ligan lo material con lo espiritual. Esto es lo que posibilita que las deidades incidan en el mundo natural y que los indígenas influyan en la esfera de los dioses. En el caso de los humanos, al compenetrarse orgánicamente con el cuerpo, el angüe también pasa a depender de él, convirtiéndose en un componente más, como la sangre, los huesos o la carne. Por eso, pese a que no lo puedan crear, los IQ sí pueden modificarlo, transmitirlo y personalizarlo, sea deliberada o involuntariamente. Este concepto, por lo tanto, no implica una idea rígida de predestinación. Aunque sus capacidades de agencia difieran, los padres originarios no son unos titiriteros omnipotentes y los IQ no son marionetas carentes de voluntad. Es decir, todo lo material permanece atado a lo espiritual, pero a través de un conducto recíproco, no una cadena. En suma, podría decirse que, gracias al Angüe, los dioses tienen lugar en el cuerpo y a su vez el cuerpo tiene lugar en Ticurigo. Pues bien, esto adquiere pleno sentido cuando se entiende que para los Ik, el cuerpo tiene dueños parte espiritual, con lo cual le atribuyen facultades propietarias a los dioses. Esto se explica porque, tras su llegada al cuerpo, el Angüe se deposita de manera diferencial en cada uno de los componentes orgánicos, desde las uñas del pie hasta la coronilla. Según los indígenas, no todo Angüe emanado por los dioses es igual, por lo que éste no se distribuye de manera homogénea en el cuerpo. La cuestión, sin embargo, no es de cantidad, sino de cualidad. Dependiendo de su tipo de vitalidad, los espíritus se propagan en el organismo de manera estructurada y escalonada. Esto indica que para cada fragmento corporal hay un dios correspondiente. Durante mi trabajo etnográfico pude entrever que la manera en que estos padres espirituales se apropian del cuerpo no es aleatoria, sino que corresponde a ciertos factores que determinan la asociación. En primer lugar, existen deidades con características análogas a la forma y funcionalidad de las partes del cuerpo que amparan. Por ejemplo, el padre espiritual del pene es Sicta. Se dice que este era un mamo con destacados poderes metamórficos y que su figura predilecta era la de un gusano de tierra. Es posible que, además de su parecido formal, Sicta apadrine espiritualmente al pene por su capacidad de penetración en la tierra, facultad que para los Ik insinúa fertilidad. En segundo lugar, la distribución de las deidades en los órganos es decretada por sus atributos energéticos. Los espíritus de potencia positiva o duna se sitúan al lado derecho del cuerpo, hacia el oriente, y los de potencia negativa o unsin al lado izquierdo, hacia el occidente. Por último, la diferenciación por sexos de las deidades en tanto madres o padres también incide en este modelo corporal. Los órganos compartidos por hombres y mujeres pueden ser apadrinados por deidades femeninas o masculinas indistintamente, pero aquellas partes que biológicamente distinguen a los sexos ya modifican el vínculo. Los órganos del aparato reproductor de la mujer no poseen padres espirituales, únicamente madres, y lo mismo ocurre con los hombres. Toda esta conceptualización adquiere proporciones extraordinarias cuando se identifica que cada uno de estos dioses también habita o es por sí mismo un lugar preciso dentro de la Sierra Nevada.
No solo cuentan con angue, energías y sexos definidos, los espíritus también se materializan en lagunas, montañas, páramos, rocas y demás elementos de la naturaleza. Los espíritus que conectan el cuerpo con el mundo brotan del territorio mismo. Quisiera ahora presentar rápidamente una sistematización de los datos etnográficos encontrados en mi investigación. En esta tabla se identifican los componentes del cuerpo, su dios correspondiente, su potencia y la materialización geográfica en la sierra. Este breve compendio de dioses corporales seguramente es la superficie de un gran modelo de ensamblaje cuerpo-territorio. La información registrada permite esbozar una conclusión sugestiva. Parece ser que la ubicación cardinal de estas deidades propicia un correlato entre regiones anatómicas y regiones serranas, conformando así la figura medianamente coherente de un organismo humano. Es decir, existen evidencias para suponer que la georreferenciación en conjunto de estos dioses puede llegar a revelar la estructura de un gran cuerpo antropomorfo, con la cabeza hacia el norte, hacia el mar Caribe, los pies hacia el sur, región de Pueblo Bello y Valledupar, el costado izquierdo hacia el occidente, desde Ciénaga hasta Fundación, y el derecho hacia el oriente, entre el río Badillo y el Ranchería, es decir, un modelo boca abajo. De hecho, en diferentes documentos de organizaciones serranas se presenta la siguiente imagen, un sello que contiene una especie de figura antropoide. Cuando se lo enseñé a un mamo Ik, sus palabras fueron reveladoras. Comillas. Esas mapa de línea negra, esos puntos son de pagamento muy sagrados, muy importantes, parte espiritual. Por dentro va forma de persona, eso es cuerpo de Kaku Seranku, eso es padre del cuerpo entero. Cierro comillas. Nuestro protagonista inicial reaparece. Al crear el mundo y dar forma al cuerpo humano, Serancua también concibió a los espíritus corporales, dioses subsidiarios tutelados por él. Contrastando esta información, encontré que esta silueta corresponde geográficamente con algunos de los sitios de materialización de las deidades orgánicas antes presentadas. El gran cuerpo del Padre se superpone topográficamente a la sierra y espiritualmente al organismo de sus hijos. Que el cuerpo humano sea habitáculo de un Dios tan formidable implica, como hemos visto, consecuencias concretas en su conceptualización, pero esta relación también influye en su experiencia cotidiana. Uno de los puntos que mejor ejemplifica la incidencia empírica de esta interconexión es el oficio especializado de los mamos. El volátil flujo energético que se desprende de Tikurigum puede ser decodificado, canalizado y contenido a través de saberes prácticos denominados trabajos tradicionales, experticia que le compete al mamo en tanto péndulo entre lo material y lo espiritual. Su poder radica en envolver a los dioses, considerando sus formas, sensibilidades, bondades, perversidades y locaciones, y, respetando su sacralidad, transformarlos en conocimiento aplicado. Así como estos especialistas median para que la vida no permanezca a merced del capricho divino, de la misma forma deben intervenir para que, en la medida de sus posibilidades, las vitalidades y potencias que los dioses han sembrado en el cuerpo sean correctamente interpretadas y reguladas. En ocasiones de necesidad, los mamos pueden convocar a los espíritus del cuerpo para la ejecución de trabajos rituales específicos. Entre los IQ existen dos procedimientos curativos que manifiestan este tipo de manejo. El primero es el diagnóstico por consulta espiritual. En caso de que una enfermedad resulte difícil de identificar por la vaguedad de sus síntomas, los mamos consultarán con las deidades cuál es la parte del cuerpo afectada. Abro comillas. El médico especialista para la vista hay uno, para el corazón hay otro. Cada punto del cuerpo tiene su médico. Un médico no va a consultar el cuerpo entero, no. Así es con los padres parte espiritual. Cierro comillas. El segundo procedimiento es el de ofrendar tributos a los espíritus corporales. Cuando algún órgano se ve comprometido, la persona debe buscar orientación con el mamo y luego hacerle un pagamento a la deidad propietaria, bien sea concentrando su pensamiento en este dios o dirigiéndose a su lugar de materialización en la sierra.
Esto también funciona de manera prospectiva, pues satisfacer a los espíritus con la entrega de ofrendas previene eventuales dolencias o malestares en el organismo. Se dice que si uno no le hace pagamento al Padre del Corazón, se le puede parar y enfermarse. Entonces, pagamento con dueño es como vacuna parte espiritual. Otro aspecto que define este tipo de experiencia corporal es la interpretación oracular de los mensajes divinos que permanentemente brotan del cuerpo. Según los Ik, día a día las deidades envían señales concretas que pueden ser percibidas u observadas en la naturaleza. Uno de sus medios de comunicación predilectos es el cuerpo humano mismo. Al formar parte de él, los dioses pueden manifestarse somáticamente. Por tal motivo, debidamente preparados, algunos mamos son capaces de leer su organismo, poniendo su sensibilidad al servicio de la adivinación. Ejemplo predilecto de ello es la interpretación de los cuena, algo parecido a un tic nervioso o una contracción muscular. Estos son concebidos como toques sutiles de los dioses, que dependiendo de su lugar en el cuerpo, anuncian el porvenir. Comillas. Yo adivino con mi cuerpo, siento como si una cosa estuviera poniéndome las manos, como temblando. Uno tiene que conocer si es en rodilla, por el espinazo, hasta en las nalgas. Todo eso a uno le pasa. Uno no tiene que estar adivinando, pero eso le está hablando. Si a mí me habla por acá, a la izquierda, entonces eso puede ser negativo, algo ajeno. Si me avisa al lado derecho, puede ser mío, puede ser cosa positiva de uno. Cierro comillas. Es así como el vaso comunicante entre el organismo y los dioses es aprovechado para beneficio práctico de la sociedad. La acción humana no basta para que los ciclos naturales o corporales encuentren un equilibrio. Por último, quisiera cerrar esta intervención con dos conclusiones precisas. Esta relación cuerpo-deidad-territorio ha sido observada por la antropología en numerosas sociedades indígenas mesoamericanas. Sin embargo, como lo evidencia el caso IC, dicho vínculo no es una simple cuestión de asociación simbólica, y aunque muchas veces se presente así, tampoco ideológica. La explicación representacional no permite entender su complejidad subyacente. Desconocer lo empírico del asunto impide reconocer que estas conexiones espirituales inciden en órganos tan reales y fácticos como los que integran biológicamente a los miembros de la sociedad moderna. Para los Ik existen partes de la sierra fundidas en sus pulmones, en sus dientes, en sus uretras, en sus sanos o en sus ombligos. Por su naturaleza, estas conceptualizaciones exceden la elaboración deliberada o estratégica de cualquier individuo y operan en un plano fundamentalmente cognitivo. Mi argumento es que cuando los indígenas serranos sostienen que cada cuerpo contiene el mundo, no lo proponen en términos metafóricos, sino que para ellos el organismo realmente es un microcosmos contenedor del medio. Las montañas de la sierra no son como una parte del cuerpo humano, las montañas son una parte del cuerpo. Esto puede dar nuevas luces en la comprensión del frecuentado adagio que expone a la sierra como el corazón del mundo y también posiciona a las luchas indígenas por el territorio en otro nivel. Finalmente, se distingue que el pensamiento religioso Ik se sustenta en una lógica subjetivista. El politeísmo Ik, socializado y aprendido desde edades tempranas, se impregna en la propia sensibilidad y percepción de los individuos. En consecuencia, el mundo es concebido a partir de fuerzas subjetivas y entidades con inteligencia propia, que determinan la causalidad de los eventos y fenómenos ocurridos en él. Nada es fortuito y nada es lo suficientemente abstracto como para separarse del entorno inmediato. Esta lógica produce que la gestación mítica del cuerpo humano, es decir, su origen, se prolongue envuelto en esquemas mentales animistas, deviniendo así en una relación ininterrumpida en donde los dioses se funden con el cuerpo y este, en consecuencia, termina siendo uno de los epicentros divinos más importantes de la vida en sociedad indígena. Bueno, hola, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Edwin Moreno Carreño. Pues yo vengo acá a compartir un poco el proceso que realicé en la provincia de Gutiérrez con mi tesis, la tesis de pregrado, Los caminos del trigo y el maíz. Mm, Entonces, pues este proceso duró 2 años junto con la comunidad de Guacamayas y el Cocuy. Allí profundizamos
respecto a lo que tiene que ver con la semilla del maíz y la semilla del trigo. Ahí me concentré mucho en las preparaciones, pero también ahondamos en el proceso de la siembra, la cosecha, y desde ahí cómo esa cosecha se transformaba en preparaciones como la arepa liuda, la caritiesa, en el caso del trigo, y en preparaciones como la sopa de pan, como lo podrán ver en el documento también. Eh, este fue un proceso que hicimos junto a cocineras, pero también junto a trilladores en el caso del trigo, junto a sembradores en el caso del maíz también. Y lo que buscábamos principalmente era mostrar como todo ese camino de la semilla hasta al proceso del consumo, cómo eso ha también como influido en el estilo de vida de las personas y ha influido también eh, en las cocinas principalmente. Eh, lo importante acá sobre todo es entender de que no es solo la semilla en sí o el alimento per se, sino que hay todo un trasfondo en el estilo de vida de la gente alrededor de él y que es un estilo de vida que se está perdiendo, porque principalmente eh, son adultos mayores los que llevan a cabo estas, estas acciones y los más pequeños o los adolescentes y jóvenes pues ya no se interesan mucho en este proceso. Sí se interesan en consumir, pero no se interesan en el proceso de producción, no se interesan en el caso del trigo, por ejemplo, de la trilla o todo lo que tiene que ver con la siembra. Entonces, pues ahí ya hay una pérdida de muchos de los saberes, que era lo que pueden, qué es lo que pueden evidenciar ahí dentro del documento, y que me interesaba mucho resaltar, que son sabores y son saberes que principalmente recaen en manos de adultos mayores. Ahí es donde está, y ahí es donde yace como la preocupación también y la relevancia al mismo tiempo, de que son saberes de adultos mayores y de cuerpos que ya están, podemos decirlo, desgastados. Son cuerpos que actualmente por el trajín ya les es cada vez más difícil llevar a cabo dichas labores y eso no permite que estos saberes se perpetúen y también no permiten que estos sabores se perpetúen, sabores como la sopa de pan que ustedes podrán ver ahí en el documento mucho, ya no se pueden perpetuar de forma tan frecuente. Entonces, por eso pues los invito mucho a que pues ese día nos acompañen para ahondar un poquitico más en estas experiencias, en los sabores y saberes que poblaciones del Cocuy y Guacamayas tienen. Y los invito también a que lean el documento para que ahí puedan ver un poquitico más acerca de ese proceso tan lindo y de las fotografías que acompañan las historias y que acompañan también el, el proceso allí. Un proceso de 2 años que pues está como compartido de corazón por parte de la comunidad de estos dos municipios y que en parte también pues tienen mucho como el corazón de, de este pecho y también de la provincia de Gutiérrez. Entonces pues ahí los esperaré y nos vemos ese día. Gracias.
Cornelina. Pa' que todo el mundo me oiga, goce de la frase mía. Pa' que todo el mundo me oiga, goce de la frase mía. Este es el son de la conga y lo pusieron flor de un día. Este es el son de la conga y lo pusieron flor de un día. Señores, pongan cuidado, porque este flor de un día pa' complacer a Chico Alvarado, porque este flor de un día pa' complacer a Chico Alvarado. Para ver si me conoce, oiga, que les voy a hablar. Para ver si me conoce, oiga, que les voy a hablar. Que con la gaita de Chicote él está en primer lugar. Que con la gaita de Chicote él está en primer lugar.
Bueno, Hola, a continuación desarrollaremos la ponencia que lleva por nombre Trazos corporales divinos y profanos, una reflexión sobre el cuerpo extracotidiano del ritual y del teatro en el proceso social. Procederemos. Esta ponencia pretende, a partir de una comparación, mostrar la insuficiencia de entender un momento cultural de la vida Kogi central en la reproducción social llamado danza del Tani Kansamaría, como una expresión dancística diferenciada del resto de aspectos de la vida de la sociedad de los indígenas Kogi en la Sierra Nevada de Santa Marta. Buscaremos responder por qué es fácil caer en esta interpretación que consideramos reduccionista. Para ello, nos valdremos de un contrapunto familiar, mi experiencia de artista escénico y mi método de encarnación de personajes. Al ir y venir entre mi experiencia y el registro etnográfico del Tani, develaremos que el Tani es más que una danza, debiéndose entender como un hecho social total. Y además, develaremos que entender el Tani como danza nace de unas condiciones de posibilidad dadas en una sociedad industrializada en donde las artes escénicas dejaron de ser hechos sociales totales y pasaron a convertirse en profesiones. la ponencia dejará preguntas en relación al proceso de desarrollo histórico de las artes escénicas y en relación a los parecidos y las diferencias entre las prácticas dancísticas de los indígenas Kogi y las prácticas escénicas de un bogotano de clase media como lo es Andrés Felipe. Entonces, empecemos con un breve planteamiento teórico o metodológico para introducir la discusión. El Tani y el teatro son dos prácticas y hechos sociales de constitución diferente. En ese sentido, para compararlos, es necesario elaborar un esquema categorial que nos permita identificar elementos en común. El elemento en común más significativo que queremos comparar entre ambas prácticas es la existencia de cuerpos performáticos, o si se quiere, cuerpos en estados extracotidianos. Sin embargo, aunque ambos se parezcan en el hecho de presentar estos estados, difieren en su estructura, pues constituyen la una y la otra mundos organizados de manera cualitativamente diferente. Es por eso que las necesidades de los actores de teatro en su arte no son las mismas que las necesidades de los mamas en el Tani, a pesar de que vivan performatividades, estados alterados de conciencia y metamorfosis corporales aparentemente distintas. Entonces, ¿en qué consiste la diferencia? Bueno, empecemos con una breve descripción de lo que es la danza del Tani Kansamaría. Generalmente es un evento llevado a cabo por hombres durante los solsticios de invierno y verano. Suele durar alrededor de 15 días y pues allí convergen expresiones que van mucho más allá de una danza. Hay otras danzas del Tani hechas por mujeres, pero estas solamente tienen lugar cuando las cosechas han sido malas
y se necesita de la fertilidad femenina para que los ciclos agrícolas se reequilibren. En estas danzas, la idea central de estas danzas, la idea central es que el Mama Kogi, ordene la comunidad. Entonces, él recibe dones que toda la comunidad le lleva, fruto de las siembras. Él se queda con la mejor parte y redistribuye el resto. En la fiesta del Tani converge toda la comunidad y es el Mama el que administra la producción de la sociedad. Pero en contraprestación por recibir todos estos dones, él está encargado de garantizar que el sol siga haciendo el debido recorrido por la bóveda celeste. Él es el encargado de equilibrar las fuerzas del cosmos. Recordemos que para los Kogi el sol es un Mama con una máscara de oro. Entonces el Mama sale por la mañana a caminar, a mediodía llega a un punto donde descansa un rato y en la noche va y se mete a su casa a dormir. Por lo que es importante tener buenas relaciones con él para que vuelva a salir, porque él es el que garantiza pues que las siembras pelechen. Durante la danza del Tani se ayuna, se tiene una dieta basada en maíz sin sal y en carne proveniente de ratones, caracoles y cangrejos únicamente, y pues bueno, también se baila. Pero además de bailarse, también se medita. Los hombres se reúnen en una casa particular a escuchar las palabras del Mama. Él les dice cómo debe ser la vida cotidiana, cuáles son las reglas que se deben respetar y cumplir. También allí los indígenas preparan los pagamentos, se hacen invocaciones, y bueno, es mucho más que una simple danza. Es el momento en que la producción, el ritual, los cuerpos se reúnen y se vuelve a establecer el acuerdo para cuidar la tierra, salvar la vida y reordenar la sociedad como fue dejada desde el origen. Oiga, muy interesante, Juanse. ¿Podría explicar brevemente cómo más o menos es la danza? Usted me mostró algunos videos de su etnografía, digamos, lo que usted fue a hacer allá y lo que vio. Y me parecía muy interesante porque había una vestimenta, había una máscara, el mama vestía una máscara con plumas, tenía las maracas y era una danza basada principalmente en los pies y en darle golpes rítmicos a la tierra, ¿no? Sí, la danza que pude presenciar comenzó el día anterior cuando todos los hombres estaban reunidos en una casa particular y dos de ellos tocaban el tambor, pum, pum, a intervalos muy largos durante toda la noche. Había otro Mama que era el único que podía tocar la parafernalia, la indumentaria, la máscara, las coronas de plumas, las conchitas que servían de sonajero en la cintura del que danzaba. Y este señor muy dedicadamente, pues como esto estaba guardado, entonces volvía a poner las plumas en su lugar, las estiraba y luego al día siguiente, bueno, se llama Tani porque en Kogi Tani significa maraca y todo el baile está siendo acompañado con sonidos de maraca que yo interpreto como que la maraca es el mundo y adentro del mundo todo se mueve y se reorganiza. Se está como poniendo en una vibración constante el mundo mismo para que vuelva a su orden original.
El hombre tiene una máscara de madera, dicen que solo hay 9 máscaras de estas y con una de ellas hicieron datación de carbono 14 y resultó que es pues anterior a 1492. Son máscaras de origen tairona. Las plumas son de papagayo, de cola de papagayo. Y sí, ni siquiera el hombre que baila puede tocarse la máscara para ajustársela si se le está cayendo o la corona de plumas. Solo un mamo puede hacerlo. Oiga, en serio es muy impactante porque realmente mi experiencia pues de encarnación de personajes en mi vida profesional como actor es muy diferente, porque, pues digamos, esto es algo que lo hacen recurrentemente, ¿no? Y siempre es así y además tengo entendido como usted lo muestra en su etnografía y en su tesis, que es un proceso que también se aprende desde muy pequeño, mientras que yo tengo 3 caminos de encarnación diferentes de personajes, pues que me sirve para encarnar muchísimos personajes. Uno primero que viene de adentro hacia afuera, podría decirse. Uno segundo que viene de afuera hacia adentro. Y uno tercero que me baso en mi acción corporal, en cosas que hago como martillar, y en esa acción encuentro un contrapunteo entre una afuera y una adentro. Cuando he trabajado teatro a partir de textos dramáticos, por ejemplo, he recurrido al primer camino, a ir de adentro hacia afuera. Es el que mejor funciona pues, para encontrar una verdad en escena. Mientras que para hacer el camino contrario, que es de afuera hacia adentro, ha sido más en mi experiencia de interpretar personajes en teatro sin texto. Digamos, la diferencia es que cuando tengo el texto me tengo que imaginar un contexto, digamos, situaciones que nazcan desde mis adentros para imaginarme un Hamlet, por ejemplo, encarnar un Hamlet que es un personaje que en la vida real no existe. Mientras que en un teatro sin texto yo puedo coger un personaje, como fue el caso de mi obra Sue, El Copetón, que yo me basé en un estudio de los pájaros y cómo se movían los pájaros, los copetones rojos bogotanos, y cómo encarné, digamos, imité sus formas de caminar, digamos, traté de construir la historia a través del conocimiento de su hábitat, a través de sus cantos. Construí también una voz, una jeringonza, entonces, digamos, ahí yo veo una diferencia y que me ha servido para encarnar de distintas maneras para distintos contextos de encarnación. Y el tercer camino de encarnación es el que estoy estudiando en este momento, el que estoy investigando en este momento, sobre todo centrándome en el mimo corporal dramático, que es el arte que en este momento estoy perfeccionando, y es que consiste en centrarme en una acción física muy bien elaborada, diseñada y organizada, y cómo puedo poco a poco esa acción relacionarla con, digamos, experiencias mías, sensaciones mías, pensamientos míos, y a su vez cómo esa acción me permite generar una metáfora. Y en esa metáfora puedo encontrar un diálogo con un afuera en donde encuentro que esa metáfora tiene un universo simbólico que convive con otras obras, que convive con la literatura, que convive con la fotografía, que convive, por ejemplo, con, qué sé yo, con la gente en la calle, con un personaje que yo vea en la calle y diga, esta acción física me sirve porque es que me pesa la vida. Entonces, ¿dónde represento el me pesa la vida? En el busto que cae y cómo cae mientras camina y cómo cuando cae me altera la respiración y me altera mi forma de caminar, que considero son los 2 elementos básicos de la encarnación de un personaje, la respiración y digamos, la marcha.
Entonces, me parece muy interesante como esa diferencia porque bueno, para el mama existe pues un único camino y casi que una única gran encarnación que tiene una función social muy clara y muy específica, mientras que para mí tengo muchísimos objetivos, muchísimas funciones dependiendo de la obra, el contexto, la situación escénica y laboral. eh, eh, pero también tengo muchos caminos y caminos que muchas veces mm, me complican la vida a la hora de interpretar. Entonces, eso me deja la pregunta como, yo tengo la sensación de que tenemos dos formas diferentes de organizar el mundo, tanto el mama como yo, o los kogi como nosotros, personas que vivimos en la ciudad. ¿Usted qué opina, Juan Sebastián? Bueno, para responderle voy a leer un fragmento de una entrevista que Ariel José James o James, no sé, y David Andrés Jiménez hicieron a Luis Guillermo Vasco, un antropólogo. La entrevista se titula Materia, Energía y Conciencia entre los Embera. El extracto que quiero leerle para responder la pregunta dice así. Hay que tener en cuenta que ya en la ideología alemana, hace más de 150 años, Marx había dicho que en las sociedades primitivas no había, como en las sociedades de clase, una separación, un desprendimiento tajante entre pensamiento y realidad, o entre conciencia y materia. Marx explicaba que en esas sociedades la conciencia está completa y permanentemente permeada de materia. No podemos decir, aquí está la materia y aquí están las ideas. Las ideas están cargadas de materia, están preñadas, decía él, de materia. Por eso, la mente y el pensamiento en las sociedades indígenas cobran realidad material. El propio Marx define esta capacidad como trabajo. Marx había entendido la peculiaridad de esas sociedades en cuanto a la relación pensamiento-materia. Cuando ustedes preguntan, dice Vasco, si es como la mente si es con la mente o con la voluntad que se transforma el mundo, están planteando todo desde el punto de vista de que pensamiento y mente son una cosa y trabajo, actividad física y realidad material son otra cosa. En las sociedades indígenas no se piensa así, y no es un vicio mío antropológico, eso lo planteó Marx. La mente, el mundo de las ideas no está separado aún de la realidad. Lo que Marx descubre es que esa separación se da con la aparición de las sociedades de clases. Es la separación entre el trabajo intelectual y el trabajo material lo que establece el desprendimiento, la ruptura entre el mundo de las ideas y el mundo de la realidad material. No se trata en realidad de separación, sino de ruptura. Es cuando cada uno cobra existencia aparte. Pero en las sociedades primitivas, que es lo que dice Marx y es lo que yo he encontrado, no están separados. Uno no puede decir, estos son ideas y pensamientos y esto es realidad material. O esta es una actividad mental y esta es una actividad física material. No hay esa separación. Sí hay diferencias, pero no hay separación. Y la base del trabajo de los Jaibanas, que es una institución en Vera de los Jaibanas, es esa actividad que nosotros llamamos mental o de pensamiento. Un arhuaco, sin necesidad de ser necesariamente un mamo, cuando se sienta frente a su telar para hacer el vestido, dice, me voy a sentar a pensar. Uno se acerca a ver lo que está haciendo y está tejiendo una tela, pero está pensando. Uno no entiende esa evidencia porque tenemos esas dos cosas parceladas completamente en la realidad. Oiga, entonces podemos concluir en esta ponencia que a pesar de que tanto un mamacogi como yo entremos en cuerpos extracotidianos aparentemente similares, eh, que bueno, la antropología teatral ya lo decía, la antropología teatral de Eugenio Barba ya lo decía en el sentido de que son similares en virtud de que ambos transformamos
peso, en energía. Ambos utilizamos nuestra columna vertebral como centro de expresión. Generamos un tipo de codificaciones corporales con nuestras manos, una expresividad con la máscara, pues en el caso de la máscara en el Tani, pero en mi caso de mi máscara facial, o cuando también he podido utilizar e interpretar a través de teatro de máscara. Existe toda una construcción de un cuerpo extracotidiano para poder llegar sensiblemente a un otro, a un público, a un otro social. Pero a pesar de de esa aparente similitud, hay diferencias importantes en el cómo, por qué y para qué encarnamos. Esto es algo que depende de la condición social donde se presenta la encarnación, ¿no? Porque mientras que un Mama Kogi ha organizado mentalmente el mundo en la convergencia con la cultura Kogi, donde la naturaleza no existe, sino que existe una madre progenitora que actúa sobre el destino de las personas, yo he organizado el mundo en sintonía con la versión moderna, donde la naturaleza es algo despersonalizado, donde la idea se ha separado de la materia y se ha abierto la posibilidad de la representación como algo diferente al objeto mismo que es representado. En el teatro ya no tiene lugar el hecho social total y de su puesta en escena no se desprende el cauce del inevitable curso de la vida. Sí, porque en el hecho social total se expresan todas las instituciones de la sociedad, como en el don estudiado por Moss. Allí está contenido o indiferenciado el derecho, las leyes, la política, la religión, lo medicinal, es decir, la salud y la enfermedad, la vida y la muerte. Todo lo que expresa la vida en sociedad está en el hecho social total. Lo que sucede con el Tani. La encarnación del Mama en el Tani garantiza el equilibrio cósmico, la salida del sol fertilizante y las cosechas suficientes para la reproducción social. Mientras que su encarnación en el teatro, en sus puestas en escena, mientras que en su encarnación en el teatro y en sus puestas en escena no entran en juego las decisiones políticas o económicas que van a darle rumbo al mundo. En su representación entra en juego el dominio de su cuerpo en función de la creatividad y la imaginación como elementos que se circunscriben al mundo del arte. Oiga, sí, porque es que mientras que para el Kogi en su encarnación es imposible el distanciamiento de su acción con respecto a la naturaleza, lo que le permitiría encarnar muchísimas más otras cosas, para mí es difícil encontrar la encarnación total, por llamarlo de alguna manera, donde, digamos, una situación ideal en donde mi acción se funda con la naturaleza misma, adquiriendo completa organicidad, que es, digamos, la búsqueda que uno está sometido en la actuación. Sí, yo pienso también que para concluir convendría mencionar la relevancia de la estrategia de reconstrucción psicogenética, del proceso psicogenético, para poder ver, para poder explicar cómo a lo largo de la historia los individuos construyen mentalmente el mundo y convergen en sociedades cualitativamente distintas. El ejemplo de los cuerpos extracotidianos en un contrapunteo con otros históricos nos permite ver que, contrario a la opinión de Durkheim y toda la tradición que allí se desprende, pues el individuo sí es importante para el estudio sociológico. Pues eso sería, Juanse. Muchas gracias a todos y todas. Gracias. Saludos.